Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 57, verso al 62, 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Dice así, hermanos: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dice el versículo 1, hermanos: y yendo ellos, uno le dijo en el camino. Uno le dijo en el camino. Estaba oyendo yo un programa, no sé si ustedes vean el programa, el programa del Alvarado, ¿verdad? Estaba viendo ahí cómo hay un camino, hermanos, que en realidad no sé dónde, que va la gente caminando un camino largo, derecho, y de repente, hermanos, se ve una silueta, ya parece ser que es una palma, y ahí está un lugar, hermanos, que está algo que se asemeja como a un crucificado, como a Cristo, ¿verdad? Y en cada uno de los lugares, seguramente hay esos lugares, ¿verdad? Esas figuras. Por ejemplo, ya parece ser que en Guanajuato hay que es el Cristo de la montaña. Allá en Torreón hay el Cristo también, ¿verdad? En un lugar también está en un cerro, parece que hay un Cristo que no tiene manos. Llegábamos a San Luis, los que conocen a San Luis, ahí cerca de un templo, ¿verdad? Católico, está un árbol, ¿verdad? Que le llaman también algo que figura una imagen, ¿verdad? Y le llaman el Señor del Saus. Y hay pocos que hemos encontrado, hermanos. Posiblemente algunos vieron una palma, ¿verdad? Pero pues no es el Señor. No sé ustedes en qué momento, ¿verdad? En realidad no sé, este lugar estaba solo hace unos años. Pero el llegar aquí, ya de otros estados, el llegar aquí tal vez del sur o de otra parte, ¿verdad? Ha ocasionado en que nosotros, de una manera, dirigidos tal vez por Dios, lleguemos a encontrar, hermanos, al verdadero Cristo del camino, ¿verdad? O Cristo nos encontró a nosotros. El apóstol Pablo habla en Gálatas y dice que gracias a que han conocido a Dios. Y luego recalca y dice más bien que Dios los conoció, los encontró a ustedes. Y Dios nos ha encontrado a cada uno de nosotros en diferentes ciudades. Yo me recuerdo, a mí me encontró, yo andaba allá en los Estados Unidos, hermanos, y anda uno buscando más cosas, pero no anda uno buscando a Cristo. Bueno, vi un lugar y me meto, dije, aquí nadie me conoce, y entré a aquel lugar y resulta de que había un lugarcito también donde se predicaba en español, y también entré a ese lugar. Recién convertido, hermanos, me vengo para acá. Yo soy originario de San Luis Potosí, Matehuala, va a ser más exacto. Y dije, voy a predicarle a mi familia allá a Matehuala. Y hermanos, y yo tenía amigos y decía yo, tal persona es apta, la otra persona también. Me acuerdo de algunos que leían mucho revistas y dije, hombre, esos son los indicados. Llegándoles con la Biblia, no, me van a hacer a un lado todas las revistas.
Y hermanos, y ni la familia, y ni los amigos, y ni nadie, hermanos. Y a donde iba a predicar duré 3 días y salió por ahí alguien que venía a trabajar acá a Monterrey, hermanos. Y yo que iba a predicar a aquel lugar, pues total que sea como sea, llegué a Monterrey. Y hermanos, y Dios me va a mandar y me mandó y me alcanzó, hermanos, en ese camino, ¿verdad? Para predicarle, pero donde Él quiere. Ahorita estamos aquí y espero que cada uno de ustedes, hermanos, esté plenamente agradecidos. Que de una u otra manera Dios los ha alcanzado, Cristo los ha alcanzado. Y nos ha alcanzado para gloria de su nombre, hermanos. Para que le vivamos por Él, para que le sirvamos a Él, hermanos. Y alcancemos más gente para la gloria y honra de Él. Entonces, ese Cristo, hermanos, del camino, pues ahí está. Pero quiero hablar más acerca de este Cristo del camino, hermanos. Así es llamado nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La Biblia nos narra, hermanos, conocemos nosotros la cita de Juan 14. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y dice, si volviere o si me fuere, volveré otra vez y tomaré a mí mismo. Y preguntan, hermanos, después de esto, dice del Señor Jesucristo, hermanos, y sabéis el camino, Juan 14:4. Y hermanos, dice uno de los discípulos, ¿cómo pues podemos saber el camino? 14:5, hermanos. Y es ahí donde responde nuestro Señor Jesús, hermanos. Yo soy el camino. Es Jesús el camino, hermanos. Y el camino, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, qué bueno que encontremos el camino, porque el camino no es Buda, no es Mahoma, no es mis pensamientos, no es mi razonamiento, no es mi sabiduría, no es mi prosperidad, hermanos, sino que el camino es Cristo. Y dice Hechos 4:2, hermanos, que no hay otro nombre debajo de la tierra, hermanos, en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo, hermanos, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Y eso nos lo comenta también, hermanos, Filipenses capítulo 2 y el versículo 8 y 9, dice, para que toda boca confiese que Jesús es el Señor. Y hablando de este camino, nos sigue hablando, hermanos, el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 20, hermanos, hablando de ese camino, dice así: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Ese es el camino que Cristo nos abre, hermanos, al mismo cielo. Dice que se presentó un sacrificio una sola vez, no a un tabernáculo, no a un templo hecho de manos, sino al mismo cielo. Ese camino, hermanos, es hecho o es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo 3:3, dice que mandó a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, para enderezar sendas, para quitar, tal vez, hermanos, bajar la soberbia, hermanos, que tenían los fariseos, los saduceos, el pueblo en aquel tiempo, hermanos, que gobernaba no solamente literal a la ciudad, sino que espiritualmente, hermanos, tenían el mando y el control de todas las cosas. Iba a bajarlos, hermanos, iba a bajarlos los humos, hermanos, el orgullo que tenían aquellas gentes, para que cuando llegara Cristo, hermanos, la gente estuviera más tranquila, estuviera más deseosa, hermanos, de recibir a ese Jesús. Dice Juan, he aquí el Cordero de Dios, como decir, síganlo, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo es el camino, hermanos. En ningún otro hay salvación. Él es el medio, Él es al que nosotros estamos siguiendo. Él es el camino, hermanos, el que en realidad nosotros debemos de seguir.
Y si decía ahorita nuestro hermano allá, decía que hay muchas iglesias. Ahorita mencionó una larga lista, hermanos, y yo creo que yo me acuerdo que había unas 400, posteriormente oí que como 1000. Ahorita ya va a haber unas 1500, yo creo que ya ahorita ya 1500 una, ¿verdad? Porque cada rato están saliendo, ¿verdad? Y si Cristo es el camino, hermanos, entonces todos los demás son veredas. Y los demás son caminos. Si la iglesia de Cristo es la verdadera, luego todo lo demás, hermanos, es mentira, es error, hermanos. Si el camino de justicia son las cosas de Dios, lo demás que se está haciendo, hermanos, es falsedad y es error que se está haciendo. Si Cristo es el camino, Él es el camino, a Él hay que oír. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, lo que yo os mando. Entonces a Él hay que seguir si en realidad queremos o creemos ser sus discípulos. Él es el camino, no hay otro. No podemos decir, Jesús es el camino, pero yo voy a hacer lo que yo diga, ¿no? Aquí no entra, hermanos, aquí no hay competencia. Dice que nadie puede servir a dos señores, o servís a Dios, o servís a las riquezas, pero no a los dos, porque amará a uno y menospreciará al otro, hermanos. Regularmente los que tienen amor al dinero, hermanos, menosprecian a Dios. Las reuniones de la iglesia. Y cuando alguien tiene amor al dinero, hermanos, hay mucha pérdida. Dice la Biblia que se pierde el alma, hermanos. Han sido traspasados muchos dolores. Se pierde, hermanos, la razón, hermanos. Caen en cosas necias y dañinas, hermanos, que hacen tropezar, hermanos. Y caen en lazo, hermanos, las personas que siguen el dinero. Y no solamente, hermanos, caen en lazo, hermanos, sino que hay muchas cosas, hermanos, que se pierde la libertad, porque el que busca el dinero, hermanos, es esclavo del dinero. Raíz de todos los males, vienen muchos males, hermanos. Se pierde la pureza, hermanos, porque al tener amor al dinero, no nos importa qué hagamos. Hazlo. A veces hasta quitar la vida al prójimo, hermanos. Pues hay tanta muerte por el amor al dinero. Gente que por 1500, gente que por 3000 pesos, gente porque por 5000 pesos, hermanos, 15000 pesos, hermanos, está quitando la vida al prójimo. Y hermanos, el amor al dinero causa muchos males. El amor es el malo, no el dinero. Pero yo quisiera alguien que viera que tiene mucho dinero y que dijera que no le tiene amor al dinero. El amor al dinero es tremendo, hermanos. No es el tema del amor al dinero, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando nos da ese amor por el dinero, nunca se sacia. Dicen que es como el que toma agua de mar. Nunca se le quita la sed. Quiere tomar y quiere tomar y quiere tomar más. Pero además de este tema, hermanos, de el Cristo del camino, hermanos, también, hermanos, ¿saben a quién se le llama el camino? A la iglesia. Si hemos encontrado, hermanos, a Cristo, el camino perfecto, el camino, Él, único camino, no hay otro camino, no es un camino. Pues hemos encontrado también, hermanos, dicho de la misma manera, hermanos, al camino, hermanos, que es la iglesia, hermanos. Y repito, hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, que Cristo compró. La iglesia, hermanos, que hemos sido comprados con precio, como se decía ahorita en la cena del Señor, hermanos. La iglesia por la cual se derramó la sangre de Él. La iglesia, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, al mencionar del camino, como la iglesia como el camino, 19:9. De Hechos. Casi todos estaban en Hechos. 19:9. Pero endurecidos algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, hermanos, se apartó de Pablo. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Pero mire cómo dice ahí que estaban, hermanos, maldiciendo el camino. Hagan de cuenta que como a nosotros, hermanos, que de pronto nos dicen maldiciones, nos maldicen. ¿Cómo hay que portarse con los que nos maldicen? ¿Lo mismo? No.
Dice la Biblia que Cristo cuando le maldecía no contestaba, no pagaba maldición por maldición. A los que le golpeaban no le golpeaba, sino que encomendaba a su causa, hermanos. Y dice que ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que en realidad comportarnos correctamente. Dice el 22, hermanos, 4. Casi todos están en Hechos. Cuando no les diga el libro, quiere decir que están en Hechos. 22:4. Perseguía yo a este camino, a esta iglesia, hermanos, ¿verdad?, hasta la muerte, prendiendo y entregando a la cárcel a hombres y mujeres. 24:14, hermanos. Vamos a leer del verso 10 en adelante, hermanos, hasta el 16, a lo mejor más adelante. Dice ahí, hermanos, en el 10 en adelante, 24:10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez, o sea, no era un ignorante, ¿verdad?, de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. No ocupaba un abogado Pablo, porque era un abogado, hermanos. Como tú puedes cerciorarte, puedes checar el dato, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, ni 2 semanas tengo, semana y media, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, como lo hicieron anterior a esto, estaban acusando a Pablo. Pero estos, te confieso, miren cómo dice ahí, hermanos, que según el camino que ellos llamaban, hermanos, ellos llaman herejía, así le llamaban, la herejía de Cristo, la herejía de los nazarenos. Herejía porque la iglesia que existía o la religión que existía era el judaísmo. Y sale una iglesita, hermanos. Imagínense que aquí está la iglesia, aquí bien cerca, ¿verdad? Un templezón tremendo, ¿verdad? Imagínense ahí el templo de Jerusalén. Aquí estos templos y luego se separa la iglesia acá que está en la colonia aquí, ¿verdad? Esta. Y lo ven aquellos que se reúnen 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, que no cabe, que hay diversas misas, ¿verdad? Porque la gente no cabe. Y decimos, somos la iglesia de Cristo, somos del camino, ¿verdad? Son la herejía, son los hermanos separados, son los protestantes, tal vez nos dirían, ¿verdad? Y nadie reconocería, sino que diríamos nosotros lo que ustedes llaman protestantes, aunque no somos protestantes, sino que somos el camino. Porque no es la cantidad, sino la calidad lo que Dios busca, hermanos. Dice, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y dice ahí, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Los judíos, mis padres, los ciudadanos, seguramente ustedes, y los que no estaban en contra de él, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante mi Dios. Lo que digo, lo digo con toda sinceridad. Y dice 23:1, que con toda limpia conciencia me he presentado ante ustedes hasta el día de hoy. Y menciona, hermanos, ahí en el 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, porque le llama a la iglesia, hermanos, este camino. Dice la Biblia en el 23 que mandó al centurión que custodiara a Pablo. Número 2, hermanos, mandó que se les concediera cierta libertad a Pablo, hermanos, estando preso. Y mandó que le sirviera a la gente, que no le impidiera a ninguno de los suyos servirle
o venir a Él. ¿Cómo obtuvo Pablo cosas buenas, hermanos? Por su defensa. Y Pablo, hermanos, era el que perseguía a estos del camino. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Se acuerdan de una persona que predicaba? Y dice ahí en el capítulo 18, verso 25. Desde el 24, Hechos 18, verso 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Dice aquí que era natural de Antioquía, una ciudad muy preparada, ¿verdad? Yo creo que son las más importantes, ¿verdad? Ahí estaba la librería importante en Alejandría, la más grande librería en aquel tiempo. Y era varón elocuente, hermanos, varón que me imagino yo que tenía oratoria, tal vez homilética, tal vez la hermenéutica, conocía a la mejor poesía, ¿verdad? Sabía ciertos tips para que la gente le hacía así, la gente estaba atenta, ¿verdad? Y le hacía acá y también, y le hacía así, duérmase y se dormían, ¿verdad? No, eso no, ¿verdad? Había sido instruido en el camino del Señor. Se le llamaba a la iglesia el camino del Señor. Y hermanos, pero se le había enseñado en parte, dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente con lo concerniente al Señor o al camino, hermanos, el Cristo del camino, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjense, hablaba con denuedo, entonces se le instruyó más acerca del camino. Dice la Biblia, hermanos, bueno, dicen algunos, cuando hemos visto algunas películas, que este es el mapa del viajero, hermanos. Para saber cómo llegar allá, hermanos, hay que saber el mapa. Hay que conocer el mapa, hermanos. ¿Conocen ustedes el plano, algunos de los que trabajan en construcción? Se ocupa saberlo. Se ocupa conocerlo. No es difícil, ¿eh? Yo no lo sé, ¿verdad? Pero se me hace que voy a tener que conocerlo. Bueno, hay que conocer este mapa, hermanos, de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros vamos a una ciudad cuyo arquitecto y constructor, hermanos, es Dios. Una ciudad allá en los cielos. Nosotros esperamos una ciudad allá en los cielos eterna, preparado para cada uno de nosotros. Pero hay que saber el mapa, hermanos, el mapa para llegar a ese lugar. Entonces, a esto se le llama el camino. Dice la palabra, hablando de camino, 1 Corintios 12:31, dice que Pablo dice, mas yo os asigno un camino más excelente, que es el amor. Se llama al camino del amor, a ese camino, hermanos, más excelente, que es el amor. Y estamos bien, hermanos. Y la iglesia está, me imagino que están contentos, ¿verdad? Gócense ahorita que están contentos, que están en un cuartito, que están calientitos, ¿verdad? Todos se saludan, ¿verdad? Todos se abrazan y se dan besos, ¿verdad? Todos estamos bien bonitos, ¿verdad? Bien emocionados. Porque llega la iglesia, el tiempo cuando van a ser ya, si ahorita son 15, van a ser 20 y ya va a estar más difícil, hermanos. Y ya son el doble, ¿verdad? 40, va a estar más difícil, ¿verdad? No es posible. Todavía se puede seguir, porque dice la Biblia que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, cuando las cosas se solucionan inmediatamente, hermanos, echándole cartas al asunto, ¿verdad? ¿Se acuerdan allá una parte que dice en Hechos 6 que descuidaron las mesas? Inmediatamente tomaron gente de los que tenían ahí, ¿verdad? No les dijeron, trae a David para que nos solucione este problema, ¿verdad que no? No, de los que tienen, busque entre vosotros a hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, idóneos, con conocimiento, que sean espirituales, para que a estos tomen esta labor. Nosotros no vamos a poder dejar las mesas, la predicación y la oración para ocuparnos en las mesas. Sin embargo, vemos que de esas personas capaces vinieron posteriormente, bueno, esos Felipe y Esteban, grandes evangelistas, hermanos, hacedores de señales y milagros, que hicieron grandes prodigios, hermanos, y predicaron, y a lo mejor y Esteban dio su vida, hermanos, por causa del evangelio. Felipe no sé que haya muerto, ¿verdad? Pero
predicaban y estaban dispuestos a predicar, hermanos. Pero hay que echarle ganas, hermanos, y pensar que entre nosotros deben salir las personas que van a solucionar, hermanos, van a sacar adelante, hermanos, la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo, somos una congregación, y hermanos, y todos hablamos, creo yo, todos oyen también, y tenemos la razón, la facultad, hermanos, de razonar y poder ponernos de acuerdo. Nos acoplamos en cualquier ciudad que estamos, y aquí hay que acoplarnos, hermanos, con los que estamos, hay que entendernos. Seguramente no son todos iguales. Ese es un grande privilegio, hermanos. Cuando estén dos iguales, no ocupamos al segundo, hermanos. Ocupamos todos ser diferentes para congeniar, hermanos, habilidades, congeniar caracteres, congeniar habilidades, y poder hacer un equipo correcto, ¿verdad? Perfecto, hermanos, para trabajar y hacerle frente a los problemas. Una frase, hermanos: hombre no es el que se enfrenta a los problemas, el que se hace atrás de los problemas, ¿verdad? El que se lamenta de los problemas, sino el que se enfrenta a los problemas. Igualmente el amor, hermanos, no es estarse viendo los ojos siempre, sino ver hacia la misma dirección, hermanos, hacia la misma, y nosotros vemos hacia el cielo, hermanos. Este es un camino, hermanos, que dice la Biblia que dice que es estrecho el camino, ¿verdad? Pero dice que también es amplio y espacioso, hermanos, el camino que lleva a la perdición. Mateo 17:13. Y no debemos desmayar, hermanos, en este camino. Dice la Biblia, hermanos, que no despidas a la multitud, hermanos. Mateo 15:32. No sea que se desmayen, porque andaban, hermanos, en ayunas, no habían comido nada, hermanos. Pablo, hermanos, nos dice la palabra de Dios, hablando una cita más de esto, hermanos. Hechos 9. De Hechos. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se le llamaba el camino, hermanos, a la iglesia. Se le llama el camino a la iglesia. No es un tema nuevo que a la iglesia le llame el camino, hermanos. Así se le llamaba allá desde el tiempo del primer siglo. Pero hay gentes, hermanos, que han encontrado a Cristo también, hermanos. Y se han encontrado con Cristo, hermanos, en el camino. Viene a mi mente, hermanos, aquellas personas que están en Emaús. Lucas capítulo 24. Híjole, hermano, que si tenía más, pues más diera, ¿verdad? Ya le quité 15 minutos allá, ¿verdad? Me puse a predicar también. Entonces, si iban a ser 2 horas, pues ya no van a ser 2 horas, ¿no? 10 menos. Lucas 24. Si gustan, dice ahí en el 24, leemos desde el verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos. Luego pasamos nosotros, hermanos, se lleva a cabo una conversión, hermanos, una conversación grande, ¿verdad? Dice que hablaban y les dice, ¿qué están comentando? Y le dicen a Jesús, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? ¿Qué pasó? Pues que Cristo fue crucificado y que fue muerto y fue sepultado. Tal vez no comentaban lo de la resurrección, ¿verdad? Ya había pasado que había resucitado. Y hermanos, entonces les habla y pasa que llevan a cabo su comentario y se despide. Dice el 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Dice el versículo, hermanos, 32. Y decían el uno al otro, ¿no nos ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras, cuando abrió la casa, cuando abrió el pastel, cuando abrió el corazón, hermanos, cuando abrió las escrituras, cuando les abrió el entendimiento, cuando abrió el camino, hermanos, y se presentó con ellos, hermanos. Se encontraron con estos personajes que iban incrédulos, hermanos, no creían en la resurrección de Cristo. Pasa posteriormente, hermanos, otro acontecimiento allí en Hechos 9. Ya lo habíamos leído, hermanos, donde dice que perseguía a los de este camino. Pero vean qué dice enseguida, hermanos. Verso 3. Yendo por el camino. Va Saulo de Tarso, hermanos. Dice la palabra en el verso 1. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, recomendaciones. Y dice que yendo por el camino, hermanos. El camino, nos dice, hermanos, el camino que va a Damasco. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, porque va rumbo a Damasco, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, que iba camino a Damasco. Nos comenta el 22:6, hermanos, que iba a Damasco, y el 26:12. Dos ocasiones en que Pablo comenta su conversión, hermanos. Las comenta dos ocasiones más, aparte de esta que se está presentando, donde Lucas narra la conversión de Saulo de Tarso. Dice allí, hermanos, que iba con este propósito, hermanos. Pero, hermanos, repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo. Y caen en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, importa urgencia, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y luego dice ahí, hermanos, cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Esta palabra es muy importante, hermanos. Señor, el Rey, hermanos, el Rey Supremo, el único camino y único Rey, hermanos. Después de él no hay más reyes, hermanos. Y dijo Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Perseguir a Cristo, hermanos, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, porque Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le responde Jesús? Bautízate inmediatamente. No, hermano. Ve a la ciudad de Damasco, y ahí hay quien te va a decir lo que debes hacer. Y mandó un predicador llamado Ananías. Ve allá, porque allá en cierta calle está un hombre que llamado Saulo, que él ora. Ya tiene 3 días de ayuno. Y él ha visto una visión que llegas tú y le pones las manos y recibe la vista. ¿Y qué dijo Ananías? No. Ya sé todos los problemas que tiene, lo que dice aquí, que tiene cartas de recomendaciones, y aún aquí en Damasco, ya había dicho Saulo mismo, hermano. Y me va a matar, dice Jesús. Se presenta a Pablo y se presenta a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es para anunciar el mensaje ante los reyes, ante los príncipes, ante los emperadores, hermanos. Y yo le voy a mostrar a Saulo cuánto es necesario padecer por mi nombre. Nosotros padecemos, es necesario padecer por el nombre, hermanos. Y es necesario predicar al perseguidor, al abogado, al contador, al albañil, al ayudante, a todos, hermanos. No tengas miedo. Dios está contigo, no te va a desamparar. Él va a estar así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué. Solamente esfuérzate y, claro, sé muy valiente. Ocupa valentía. Y Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. Y sí podemos, hermanos. Y algo que como que a veces nos pasa: dominio propio, hermanos. El dominio propio Dios nos lo da. No digamos: no, es que yo soy bien corajudo y yo digo las cosas así como vienen, como son. No, dominio propio. Vale más ganar un alma, ¿verdad? Aunque pierdas el debate, no le hace. El alma es muy importante, ¿verdad? Pues que puedes ganarle el debate a la persona, pero se te va a ir. ¿De qué sirve que le hayas ganado el debate?
se encontraron con Cristo, hermanos, estas personas. Pero ahí atrásito hay alguien más, hermano. 26, 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Por el camino que, fíjense, ahí está alguien por el camino, hermanos, que desciende de Gaza. Y dice la palabra, hermanos, que volvía sentado ¿saben la historia? Volvía sentado de Jerusalén un hombre llamado, bueno, dicen el etíope Eunuco. Dice a Felipe: arrímate a ese carro. Y como Dios nos manda a nosotros los cristianos: arrímate al carro, arrímate de ese asiento, arrímate a esa casa, arrímate al vecino, arrímate y predícales. Cuando van leyendo, hermanos, porque a veces no entienden, pregúntale: ¿entiendes lo que lees? Así le preguntaron al etíope. Y pregunta al etíope: bueno, ¿de quién habla él? ¿Habla de él mismo o está hablando de otro profeta, de esa persona? Y dice, hermanos, que hay que abrir la boca. Yo, dice el 36, por el camino. Ahí está nuevamente, hermanos. Llegaron, bueno, anteriormente nos dice en el versículo 3:5, entonces abriendo su y cuando desde este escrito anunció el evangelio, anunció a Jesús, hermanos, y le predicó a Jesús, y ya ahora sí por camino llegaron a la ciudad. Y el etíope pregunta: ¿aquí hay agua? No hay agua aquí, ¿verdad? Pero y si no la buscamos, y está muy cerca de agua, ¿verdad? Está muy cerca y a donde sea, ahí no la tenemos. Realmente sí conseguimos agua. Hay también aquí, ¿verdad? Para ir donde hay agua. Y podemos hacer agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que las personas que no son bautizadas lo sean? Pues ¿saben qué? Se pide el mismo requisito que al etíope. Si creen ustedes de todo corazón, bien puedes. Debe haber contestado del etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Creo en sus promesas. Y hermanos, si tú también crees en Jesucristo de todo corazón, que Él es el Hijo de Dios, bien puedes. Y mandó parar el carro. Y dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, hermanos, y le bautizó, verso 38. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, hermanos, que es también el Señor, hermanos, es Dios, hermanos, arrebató a Felipe, se llevó a Felipe. Yo nada más oigo que le arrebató a Enoc, ¿verdad? Para no muerte. A Elías lo arrebató en un torbellino. Y no he visto más otra ocasión donde diga que arrebató más que aquí a Felipe, hermanos. Arrebató a Felipe, se lo llevó y no le vio más. Y el eunuco, hermanos, sin embargo, hermanos, siguió gozoso su camino. No le hace que ya no siga allí, Jaime, aquí, hermanos. Cualquier otro puede seguir, hermanos. Pero tú seguir gozoso tu camino, ¿verdad? A lo mejor aquí te vamos a tener 50, 60 más, ¿verdad? Quiera Dios, ¿verdad? Y si no aquí, pero dentro de la iglesia. Y Felipe se fue a Azoto y pasando anunciaba el evangelio en toda la ciudad. Se fue a predicar, fíjate, hasta que llegó a Cesarea. El camino, el Cristo del camino, y se le llamaba aquella palmita, ¿verdad? Aquí, pues no sé si hay alguna palma, es más real de palmas, ¿verdad? Sí hay. Y si no, aquí estamos, hermanos, aquí estamos para presentarles a Cristo. Dice Gálatas que hasta que sea Cristo presentado claramente en vuestros corazones, que se les quede en la mente, en el corazón, hermanos, y en sus vidas, hermanos. Y aparte que sepan ustedes bien claramente que Cristo es el camino, eso sabemos, ¿verdad? Yo soy el camino, aparte dice la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, hermanos. Nadie viene al Padre si no es por Él. Cristo es el camino. Sin embargo, hermanos, hay gente que ha dejado el camino. No pensemos que porque estamos en el camino ya la logramos. Hay falsos maestros, hay cristianos, hermanos, que han dejado el camino recto. Segunda de Pedro 2:15. Mejor les hubiera no haber conocido el camino que una vez haberlo conocido, hermanos, hacerte a un lado, haberse apartado del santo mandamiento. Pero les ha pasado lo que dice el proverbio:
El perro lavado vuelve a su vómito. El puerro vuelve a su vómito, ¿verdad? Y la puerca lavada vuelve a lavarse nuevamente en el cieno. Yo he predicado esto, hermanos, y hay gentes que se salen a vomitar. Ahorita no lo dije con mucha lucidez porque me está acordando de eso. Pero a Dios le da asco, hermanos, la persona que se aparta. Cualquiera que pone su mano en el arado, dice la palabra donde leímos, hermano, el último versículo, y mira hacia atrás, no es digno. Es indigno, hermanos, para el reino de Dios. Si tú estás pensado volver hacia atrás, ojalá y no. De repente a lo mejor te dan ganas de no venir a la reunión, pero luego te dan ganas de venir y aquí estás, ¿verdad? Dios te perdone, ¿verdad? Porque no traías ganas. A veces los predicadores también no traemos ni muchas ganas de venir, hermanos, pero hay que estudiar y ya cuando termina uno se levanta uno, ¡ah, qué padre!, ¿verdad? Hoy vengo diferente, pero si comentaras cómo venías antes, ¿verdad? Dándole la contra a tu esposa, ¿verdad? O ella a ti, ¿verdad? Pero el Señor nos guarda sin caída, hermanos. Judas 24 nos mantiene activos, hermanos, nos mantiene adelante y nos va a ayudar a salir adelante. Cristo es el camino, hermanos. A veces hemos estado equivocados y yo creo a veces hoy en que el hermano está mencionando allá a las sectas, ¿verdad? Y decimos a veces, ¿para qué menciona tanto a las sectas? Pues si ellos llevan buen plan, si son bien amorosos, si son caritativos, si son, hombre, hasta un ejemplo, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor son un ejemplo porque nosotros no nos ponemos bien, ¿verdad? Pero hermanos, este es el camino. Dice la palabra de Dios, hermanos, hay caminos que al hombre no cristiano y al cristiano también le parecen derechos. Parecen. Al parecer, parece ser que son derechos, pero no son derechos, hermanos. Tarde o temprano te dicen, pues aquí va a diezmar. Aquí va el instrumento, ¿verdad? Nada más es piano, ¿verdad? Y hermanos, se parecen derechos, pues nada más tiene el piano, pero lo demás, hombre, búscale eso, es grande, hermanos. Llevan el antiguo tinto y adoramos como Eva ahora, hermano. Parecen derechos. Esos fines, esos, el propósito, hermanos, camino de muerte. Entonces, hermanos, el camino es este. Porque a veces somos cristianos que le queremos hacer al vivo. No vine, pero ahí en la bautista no tiene música, no. Y algunos van más allá, hermanos, qué sabiduría tan grande. Ponen una película. Pues ya puedes ver en otro horario, ¿verdad? Eso no la película no sustituye la adoración, ¿verdad? Mira película, ¿verdad? Aunque no sea bíblica, ¿verdad? Pero en otras horas, ¿verdad? A la hora de que es esta hora, Día del Señor, hermanos, domingo. Aquí hay que estar, aquí debemos de estar, hermanos. El cristiano de cajón, debe estar de seguro el domingo, en la mañana, en la tarde, el día que se reúne entre semana, los jóvenes también los sábados, donde hay reuniones. Hubo caderita el sábado pasado, ayer. Ahí deben de estar. Sin embargo, puede que no sean muy fieles, ¿eh? Pero hay que venir, y no por venir aquí vayan a decir, ya gané la gloria, ¿verdad? Ya está ganado. Hay que hacer más, hermano. El cristiano nace, se hace y vive cristiano y lleva una vida, una sola conducta delante de su esposa, delante de sus amigos, delante de sus patrones, delante de todas, hermanos, porque es el camino. Tratemos de no dejar el camino por una veredilla, hermanos. Están muy bonitas las muchachas por allá, ¿verdad? Los hijos de Dios vieron bonitas las hijas de los hombres, hermanos, y se enamoraron, ¿verdad? Les va mal, ¿verdad? Les va mal. Aquí hay de todo, hermanos. Aquí hay muchachas, dice, bienaventurados los pies de los que anuncian el evangelio. Hay muchachas, muchachos, hermosos, hermanos, y cuando son cristianos son mucho más hermosos. La Biblia nos dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No sé si es el 3, verso 23 o el 6, 23 de Romanos.
Pero Dios hace algo mejor. De tal manera amó Dios y nos ama todavía. A todos nuestros hermanos nos ama. Nos ama a través de sus servidores que les predicamos, nos ama a través de ustedes, ponen atención a la palabra, pero Él nos ama. Y ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, fíjense, para que si tú crees, no te pase lo de Romanos 3:23, que te pierdas, para que no te pierdas, sino para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna en su nombre. Vida eterna en su nombre. Dios quiere que estés en el camino. Dios quiere que te mantengas en el camino. Él nos ha preparado este camino para llegar allá al cielo. Pero se ocupa oír este evangelio, creer plenamente como el etíope creyó, que crees en Jesucristo y sus promesas que Él tiene. Arrepentirte, porque simplemente con no creer en Cristo, necesitas arrepentirte. El que no está creyendo en Cristo, hermanos, está en grave pecado. Con el hecho de no creer, aunque seas muy bueno, hermanos, estás mal. Hay que creer en Cristo. Arrepentirte. Dice la Biblia en Mateo 10, 32 y 33, el que me confesará delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me negare, no ocupas negarle, simplemente no confesarle. Con no confesarle, dice, ya me negaste. Yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Y hay que bautizarnos. A Pablo no le dijeron, pues ya estás orando, ya estás en ayuno, ya ves visiones. A él le dijeron en Hechos 22, 16, ahora pues, y a ti te repetimos lo mismo, que se detienen. ¿Por qué? Levántate. Y si ya ha pasado que has creído, que has oído, que has creído, que arrepiéntete, confiesa, pero lava tus pecados, invocando su nombre. Él es el camino perfecto, no hay otro camino. Se batalló mucho, se planeó este camino, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, costó vidas, bueno, una vida, la sangre de Jesucristo, porque hemos sido comprados por precio. Si tú todavía no te bautizas, ese precio no ha sido pagado por ti, no lo has aceptado. Si tú hoy te bautizas, luego entonces ya se aceptó el precio en rescate por tu alma. De ahí en adelante no eres tú dueño de ti mismo, sino que el dueño será de ahí en adelante Cristo. Es a donde vayamos, para donde andemos. Él es el que nos va a dar órdenes, nuevas indicaciones. Creo que hay un himno de invitación, ¿verdad? Ahí terminamos el tema, pero el camino puede agrandarse, crecer. Tú también puedes ser parte del camino. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Vamos a estar de pie, hermanos, para entonar el número 36, primera estrofa del canto número 36. Pecador, ven al dulce Jesús. Número 36. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. A Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amigos y hermanos, bueno, ya fue predicada la palabra de nuestro Dios. La invitación, como cada semana, es la misma. ¿Por qué? Porque seguimos en pecado, ¿verdad? Aquellos que no han sido bautizados para el perdón de sus pecados, hoy saben que este es el camino verdadero. No hay otro camino, no hay otra forma de entrar al cielo. De acuerdo a la Escritura, las personas son añadidas a la iglesia cuando obedecen el Evangelio. Bueno, la invitación ahora ha sido sigue siendo de parte de Dios, pero ahora en labios de nuestro hermano
Felipe Rodríguez. El tema claro, hermanos, no tiene vuelta de hoja, solamente es que usted obedezca. O peor aún, aquellos que ya fueron perdonados nuestros pecados, pero hemos andado mal, hemos estado haciendo mal las cosas, hemos estado ofendiendo a Dios. Este es el momento que pase al frente, pida perdón a Dios. No tiene que decir en qué falló, pues ya Dios es el que lo sabe, Dios es el que lo va a perdonar. Pase al frente y póngase en paz con Dios. Lo que le da vergüenza hoy, Dios el día de mañana, en el día del juicio, se lo va a declarar. Entonces, hoy es el momento de salvación, hoy es el momento de arrepentirse. ¿Quién se quiere ir al cielo, hermano? Levante su mano que se quiere ir al cielo. Amén, hermano. Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bautizarnos para el perdón de los pecados. Aquí hay agua, allá en Puerto, ¿verdad? ¿Cómo se llama el sector? Ahí está la tina, ahí está la pila, en Lomas, ¿verdad? Lo más bonito de Palmas, ahí es donde usted puede alcanzar el perdón de sus pecados. Cuarta estrofa, hermanos, pase al frente, no se diga, pase al frente también, para que se ponga en paz con Dios. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador.